Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un mono enterizo para niñas como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis y en varias tallas en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Estos patrones llevan márgenes de costura y por lo tanto los podemos pegar o los podemos colocar de tal forma que estén pegaditos uno del otro. En mi caso, como la tela es de estas de importación que tienen un tamaño especial de 1,10, es decir, un ancho de 1,10 m, he tratado de cuadrar las piezas de tal forma que me quepan bien, que con el tamaño de tela que compré, que no era para nada pensando en hacer este mono, sino que lo compré un poco aleatoriamente porque me gustó el estampado, pues he tratado de cuadrar todas las piezas intentando aprovechar el máximo de tela posible y además intentando que me quepan todas las piezas y que luego me dé para las tapetas, la cintura, el volante de las mangas, etc. Una vez que he alfilereado las piezas de patrón a la tela, las voy a recortar por donde estáis viendo, justo por el borde. Además tendremos en cuenta que la única pieza de patrón que va haciéndola coincidir con la doblez de la tela es la parte de la espalda superior, que es así que la colocaremos haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Para el bajo de los pantalones sí que no he dejado margen de costura en el patrón, por eso he dejado unos 2 centímetros aproximadamente como margen para la costura. Aunque en los patrones que os dejo en el blog tenéis indicado con bajo y sin bajo, así podéis poner la altura o a medida como lo queráis vosotras. Tras varios intentos para cuadrar los volantes, ya veis cómo los he cuadrado. Con la tela doblada, es decir, tenemos dos capas de tela con los derechos de las telas enfrentados. He vuelto a doblar la tela de nuevo porque me tienen que salir dos volantes exactamente iguales y el patrón está por la mitad. Y hago coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereo el papel de patrón a las 4 capas de tela y voy a recortar justo por el borde. Y para terminar vamos a hacer unos piquetes en el centro del volante, marcando así de esta manera el centro del mismo. Con los pocos restos de tela que me quedan, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a cortar una serie de bies que, aunque veáis que son muy pequeñitos, luego los uniré. Voy a hacer un bies pues más largo que necesito para la terminación del cuello. Los bies son tiras rectangulares que se cortan de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho en la diagonal de la tela. Además, para la solapa delantera voy a necesitar un rectángulo de tela. En este caso yo lo estoy haciendo un poco a ojo. Corto un rectángulo ancho y luego lo acoplo a la solapa ajustándolo perfectamente. Os dejaré el patrón exacto en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Igualmente necesito un rectángulo también bastante alargado con la medida de largo del contorno de cintura del mono en este caso, porque esta parte es la que hace de cintura por donde va introducido el cordón que veis en la foto del mono. También os dejaré el patrón en el blog, lo podéis descargar totalmente gratis. No hay problema. Vamos a comenzar a coser y comenzaremos a coser por el pantalón. Vamos a coser esta parte intermedia del pantalón, lo que es una costura curvada, uniendo
traseros y delanteros. Una vez que hayamos cosido con una puntada lineal, vamos a remallar o rematar esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Con los delanteros del pantalón los vamos a unir por el centro también, por la parte curvada, pero coseremos a partir de esta pestaña, que es la que vamos a utilizar luego para hacer la tapeta. Ya veis que a 1 centímetro del borde de la tela hacemos una costura lineal sencilla, que luego remataremos o remallaremos con una costura en zigzag al borde de la tela. Abrimos ambas partes del pantalón y colocamos el delantero sobre el trasero con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser los costados o laterales del pantalón. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela hacemos una costura lineal sencilla, uniendo así el delantero y el trasero de nuestra parte del pantalón. Y cosemos ambos lados o ambos costados o laterales del mismo. Una vez terminemos la costura, vamos a remallar estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela, como hemos estado haciendo hasta ahora. Para terminar la parte del pantalón solo nos quedaría unir la entrepierna. Es decir, colocamos el delantero y el trasero haciendo coincidir lo que es la entrepierna con los derechos de las telas enfrentados. Y sobre todo nos tenemos que fijar en que la costura central del trasero con la costura central del delantero nos coincidan a la perfección. Por eso vamos a coser desde el centro, desde esa costura hacia un extremo y desde el centro o esa costura hacia el otro. De esta manera no se nos va a descuadrar y nos va a quedar exactamente igual por ambas partes. Y una vez cosido vamos a remallar esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Para que la parte del pantalón nos quede totalmente terminada casi, vamos a hacerle el dobladillo a los bajos del pantalón. Para ello yo lo que he hecho es plancharlos, como estáis viendo, porque se marca bien en la tela. Primero he planchado 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y he vuelto a planchar otro centímetro doblando de nuevo la tela. De esta manera me va a quedar un dobladillo igual por todos lados. Coseremos por todo el contorno, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de estas dobleces que acabamos de realizar. Lo haremos igual para ambos lados o para ambos bajos del pantalón. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y colocamos los delanteros haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros con el derecho hacia abajo. Coseremos los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Los márgenes de costura que tienen los patrones es más o menos 1 centímetro o podéis tomar como referencia el borde o el lado de la patilla del prensatelas de la máquina de coser. Es decir, colocamos el borde de la tela haciéndolo coincidir perfectamente con el lado del pie de prensatela. Y así vamos a hacer costuras lineales y paralelas al borde de la tela. Cuando terminemos estas costuras vamos a rematar o remallar estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Al borde exterior de los volantes de las mangas le vamos a hacer un pequeñísimo dobladillo como el que estáis viendo. Doblamos como medio centímetro de tela hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro sobre el mismo. Al ser tela redondeada y un dobladillo en la redondez, es bastante más complicado este tipo de dobladillos, así que os aconsejo que si utilizáis una tela de algodón como la que yo utilizo, que se marca perfectamente y se queda bien afianzada una vez la planchemos, que planchéis el dobladillo a vuestro gusto y así queda igual por todos lados y en ambos volantes. Y veréis que es muchísimo más fácil porque una vez planchado solo hay que pasarle la máquina de coser al filito y listo. Para que la manga quede rizada por la parte que va unida al cuerpo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos la máquina de coser de la siguiente forma. La tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga. Y vamos a hacer un pespunte
paralelo a este borde o esta redondez más pequeña de la manga. Y ya veréis que se nos va rizando por toda esa parte que es la que va unida al cuerpo. Colocamos el cuerpo con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar la manga rizada como estáis viendo, con el derecho hacia abajo y haciendo coincidir el piquete que habíamos hecho al principio central con la costura del hombro. De esta manera vamos a poder repartir el rizo igual por todos lados. Para unir la manga al cuerpo vamos a realizar una costura como estáis viendo justo por encima de la costura que nos ha servido para rizar o fruncir nuestra manga. Vamos a ir repartiendo el rizo con mucho cuidado para que nos quede igual por todos lados. Coseremos desde el centro o de la costura del hombro hacia un extremo y desde el otro extremo hacia el centro, repartiendo bien el rizo. De esta manera nos va a quedar bien cuadrado por ambos lados y nos va a quedar el rizo bien repartido. Y una vez que hemos terminado vamos a remallar esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Ambas mangas las vamos a coser exactamente iguales. Para que el volante de la manga se quede bien, tenemos que hacer o realizar un pespunte justo en la costura que acabamos de hacer, a 1 milímetro aproximadamente, paralelo a la costura de unión de manga y cuerpo, como estáis viendo. De esta manera el volante se nos va a quedar bien. Tiene que ser un pespunte muy chiquitito, justo en la línea de costura de unión de manga y cuerpo del mono, y va a 1 milímetro aproximadamente de esta costura. Cerraremos ahora el cuerpo superior por los laterales o costados. Para ello doblamos el cuerpo por los hombros, haciendo coincidir los laterales o costados con los derechos de las telas hacia adentro. Realizamos una costura lineal sencilla por ambos laterales o costados. Luego remallaremos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. La parte superior ya estaría terminada y el pantalón también. Ahora solo nos quedaría unir ambas partes. Lo primero que vamos a hacer es marcar el centro de la parte superior en la espalda. Lo doblamos, como estáis viendo, doblamos la espalda por la mitad y realizamos un piquete que nos marcará el centro. Esto irá justo en la costura de unión de las partes traseras, es decir, del centro trasero del pantalón. Como habréis comprobado, el pantalón es más ancho que el cuerpo del mono, entonces lo que vamos a hacer es rizar la cintura del pantalón para que quede totalmente a medida de la parte del cuerpo superior del mismo. Para rizarlo, como hemos hecho antes, colocamos en la máquina de coser la tensión más alta y la puntada más larga y vamos a fruncir en 4 partes por las 4 piezas de patrón que conforman el pantalón porque luego así podemos repartir mejor el rizo. La parte de la solapa no la vamos a fruncir, simplemente la vamos a dejar lisa. Ayudándonos de las manos, tirando de los extremos de los hilos de las costuras que acabamos de realizar, vamos a ajustar totalmente la medida de la cintura del pantalón al cuerpo que tenemos ya hecho. Cuando lo tengamos ya totalmente ajustado, vamos a alfilerear el cuerpo al pantalón como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, y primero vamos a colocar unos alfileres en los puntos guías que van a ser lo que es la costura trasera central del pantalón con el piquete central del cuerpo, la costura lateral o costado tanto del cuerpo como del pantalón y la otra costura de costado. Y de esta manera luego vamos a repartir el rizo mejor y vamos a coser como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo por encima de la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Nos iremos ayudando de las manos para ir repartiendo bien el rizo por todos lados a medida que vayamos cosiendo.
Colocaremos ahora la cinturilla para introducir el cordón. Para ello, como estáis viendo, con el revés de la tela hacia arriba y por la parte del pantalón, vamos a colocar justo en el borde la cinturilla boca abajo, es decir, con el derecho de la tela hacia abajo. Yo he comenzado a coser desde el centro de la espalda hacia un lado y he cosido también desde el centro de la misma espalda hacia el otro. Como estáis viendo, esta es la parte del pantalón. Lo estoy cosiendo a justo la costura que acabamos de realizar en la que uníamos el cuerpo y el pantalón. Y como se me habían olvidado marcar los ojales y hacerlos antes de montar el cuerpo con el pantalón, lo que hago es utilizar ahora el patrón para marcar los ojales. Simplemente los marcaremos en los delanteros, que es justo por donde sale el cordón que va alrededor de la cintura. Y antes de terminar la cinturilla hice los ojales. Este paso, como ya os digo, se me olvidó en el proceso, pero lo suyo hubiera sido que antes de montar el cuerpo hubiéramos marcado en el patrón y hecho justo antes de montar el cuerpo con el pantalón. Y una vez que los tenemos terminados, vamos a volcar la cinturilla en el interior del mono, como estáis viendo. La colocamos del derecho y le hacemos un mini dobladillo en la parte superior. Esta cinturilla mide unos 2 centímetros aproximadamente y la vamos a coser con una costura lineal sencilla por todo el contorno de la cintura, a unos milímetros de la doblez que acabamos de hacer. Para la solapa central delantera vamos a hacer lo siguiente: uno de los lados vamos a doblar medio centímetro, doblamos 1 centímetro hacia adentro y ya la tenemos. Y para el otro lado hemos cortado un pequeño rectángulo que, como os acordaréis, yo lo corté a ojo para luego rectificar. Coseremos por ahí. Primero cosemos por donde estáis viendo, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, este cuadrante que hemos recortado sobre la tapeta, como estáis viendo, como en forma de L. Recortamos los excesos de tela y le damos la vuelta hasta colocarlo del derecho hacia el interior o revés de la tela. Vamos a doblar una vez y volver a doblar de tal forma que se quede nuestra tapeta perfecta. Y una vez que la tenemos, cosemos a unos milímetros del borde de esta doblez. La otra solapa, la izquierda, la vamos a coser como la habíamos doblado, como un dobladillo doble, y cosemos a 1 milímetro de la doblez que hicimos con la plancha. Por la parte de abajo de la tapeta, que nos queda como suelta, ya veis que nos queda como una pequeña pestaña, la vamos a coser al pantalón, como estáis viendo. La colocamos el mono del derecho y realizamos unas puntadas tipo remate por esta parte de abajo, de tal forma que quede totalmente sellada nuestra solapa en la parte de abajo. Para la terminación del cuello colocamos el bies por el interior del mono, por el revés de la tela, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo. Y lo vamos a coser nuestro bies por todo el contorno del escote o del cuello, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego volcamos nuestro bies hacia el exterior del mono o de la prenda de ropa, como estáis viendo. Primero doblamos medio centímetro y luego volvemos a doblar otro medio. En mi caso, yo lo que he hecho es plancharlo para asegurarme que el bies quedaba correctamente e igual por todo el contorno del cuello. En los extremos haremos como una especie de dobladillo. Simplemente doblamos un poquito, como estáis viendo en el vídeo, y luego cosemos nuestro bies por todo el contorno del escote a unos milímetros aproximadamente del
del borde de este dobladillo. Este bies es visto, es decir, se ve en el exterior de la prenda, así que no hay problema y tenemos que coserlo bien para que se vea bonito por todos lados. Marcamos en la solapa 5 ojales o 6, dependiendo de la talla que escojáis, pero más o menos es como a 5 centímetros va a ir un botón de otro, por lo tanto vamos a hacer, en el caso de la talla que yo he elegido, unos 5 ojales para 5 botones. Para abrir los ojales colocamos un alfiler en la parte superior del mismo y con un descosedor o abre ojales vamos abriendo uno a uno los ojales de la solapa. Con los ojales que hemos hecho en la cintura vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque no podemos abrirlo por ambas telas, solamente lo podemos abrir por la capa exterior o la tela exterior, que es la que veis. Es decir, en nuestro caso la parte trasera o en el interior del mono no estamos abriendo el ojal, se queda todo el cordón que vamos a introducir dentro de la cinturilla que hemos puesto en el interior del mono. Cosemos los 5 botones correspondientes a los 5 ojales que hemos hecho. Para ello nos servirán los ojales como medida para colocar los botones. Vamos a introducir el cordón de algodón. Para eso utilizo pues el pasacintas, que ya sabéis, que conocéis que tengo. Es súper cómodo y la verdad que para estas cosas pues me viene muy bien. Pasamos el cordón por alrededor de la cintura y recortamos a medida o a la medida que queramos. Para las terminaciones de este cordón, para que no se nos deshilache, yo lo que he hecho es enrollar hilo alrededor y de esta manera no se nos va a deshilachar ninguno de los dos. Además puede que quede incluso decorativo. Haremos lo mismo con el otro extremo del cordón y ya tendríamos nuestro mono o enterizo para niña totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube y suscribiros.